PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 112. Mesa redonda, calidad de leads. Luis, Cuéntame, Albert. ¿me dejas contar una historia? Tienes todo el tiempo del mundo. Era un caluroso 19 de agosto de 2022 a las 12:37 y en el chat de Telegram, Vistra dijo: oye, ¿sabéis de alguna herramienta para trabajar el tema de Google Ads? Dice, porque bueno, para un cliente me gustaría mejorar la calidad de leads porque hasta ahora no era buena. ¿Y qué pasó? Que se dijo calidad de leads, saltó Alejandro, calidad de leads, esto da para otro podcast, saltó Javier, ¡buah! ¡Qué temazo! Con mayúsculas todo, calidad de leads. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos traído a los implicados y hemos traído a Eduardo. Porque en generación de leads es mi persona de confianza. Y no me atrevería a hacer esto sin ellos porque aquí hay tres que están muy locos con esto de la generación de leads, que en el Telegram se pusieron como locos. Entonces, Luis, lo que va a pasar hoy, yo no sé cuánto va a durar. ¿Pero tú estás preparado? Correcto. Vale, vamos a ir presentando a quién ha venido. Tenemos a Vistra Ivanova, Senior Paid Media en Wimbia. Hola, Vistra. Hola, Es todo culpa tuya, que lo sepas. Has desencadenado. ya me he dado cuenta ya. Es todo culpa tuya. También tenemos a Alejandro Martín, alias Mi Alejandro. O sea, nadie lo toca, solo lo toco yo, ¿vale? Que ayuda a empresas a conseguir más leads y más ventas. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, Albert? Aquí estamos. No sé si estoy preparado para lo de hoy. Tenemos a Javier Hinojosa, PPC Manager at Selectra. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Albert. Hola, Luis. ¿Qué tal? Pues muy contento mito, de estar por Javier. aquí y de que Vistra nos implicara a todos un poco en esta mesa redonda. Y Eduardo Lara. Eduardo, por favor, pon un poco de, como se dice aquí, de señ en todo esto. Head of Operations en AdPiper. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenas. Vamos a ver que esto va a tener mucho salseo, esto. Esto iba a ser... A ver, vayamos a fuego, Luis, a fuego. Haz la pregunta mágica y digamos que surja la magia. Mi primera pregunta y una de mis favoritas al hablar de generación de leads es... Bueno, para empezar, vamos a poner a la gente, ¿qué es un lead? O sea, un lead, y a ver si estamos todos de acuerdo, es el contacto de una persona que estará más o menos interesada en nuestro producto, pero que nosotros trabajaremos para que al final compre nuestro producto, servicio o lo que sea. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Hemos sentado bien la base? Sí. La información de De acuerdo. contacto de un cliente Totalmente. potencial, ¿no? Exacto, Vale, lo que pueden compramos, ser más sí. datos, menos datos, esto lo hablaremos. Vale, yo entro a fuego. Calidad contra cantidad de leads. Depende. Venga, Alejandro, tírale. ¿De qué depende? A ver, depende de muchas cosas. Los leads, digamos, vamos a pensar que estamos en el mar, ¿no? El mar está lleno de peces, pero la parte de peces que tienen calidad, yo la calidad la relaciono con el nivel de conciencia de un usuario frente a un producto. Al final, esa cantidad es limitada. Entonces, si tenemos un negocio pequeño, con una estructura pequeña, con un equipo comercial pequeño, pues a lo mejor lo suyo es orientarnos, vamos a buscar calidad, vamos a buscar usuarios que sean conscientes de que tienen un problema, que conozcan las posibles soluciones y vamos a ofrecerle nuestro producto, ¿no? Son usuarios que es muy probable que puedan acabar comprando, que tengan un ratio de conversión grande. Pero si queremos convertirnos en una empresa muy grande y cerrar un número de ventas muy alto, no nos queda otra que ir al mar abierto a buscar al resto de peces que a lo mejor ni siquiera son conscientes de que tienen un problema e intentar, a través de diferentes técnicas, que sean conscientes de que tienen ese problema para que acaben comprando nuestro producto. El proceso va a ser más largo, la conversión de lead a venta va a ser más baja, es posible que de hecho incluso tarde más tiempo en cerrarse la venta, pero es donde yo creo que está el dinero para las grandes empresas y creo que es la forma de que muchas empresas pues, que puedan crecer a niveles grandes. Vale. O sea que depende de la empresa, será más calidad o cantidad. Por ejemplo, Javier, ¿tú qué postura tienes sobre esto? ¿Prefieres calidad? ¿Prefieres cantidad? También depende. ¿Cómo te gusta trabajar?
Yo concuerdo mucho con Alejandro en que efectivamente si la empresa es pequeña, bueno, va a depender también mucho del sector donde te muevas, del tipo de sector y del tamaño del equipo comercial, como decía Alejandro, que tenga. Evidentemente, si es un equipo pequeño, necesitarás cualificar más el lead para poderlo gestionar de una mejor manera. Ahora, cuando tratas de escalarlo, lógicamente, tienes que subir en el funnel e irte a usuarios donde la conciencia de compra sea menor o donde muchas veces, es algo que también creo, la intencionalidad de la búsqueda, o sea, la intencionalidad final de compra está escondida dentro de la búsqueda. Por decirlo, o sea, por poner un ejemplo, un usuario puede buscar mutua madrileña solamente para llamar a una atención al cliente o para contactar con su mutua aseguradora, o puede estar buscando mutua madrileña porque quiere contratar. Entonces, el lead, en principio, la calidad del lead, en principio, no se sabe bien cómo es de buena. Entonces, Claro. ¿sí? Al final, tienes que usar otro tipo de herramientas, como bien decía Alejandro, para cualificar a posteriori ese lead. Ya sea un filtrado, un cribado, como se puede decir, para tratar de cualificar una vez que tú recibes ese lead, cuál es la intencionalidad final. Para tratarlo antes que a otro, porque el lead está más caliente, la intención de compra está más cercana. Y también creo, respecto a la calidad versus cantidad, que son conceptos contradictorios. O sea, es muy complicado, muy complejo conseguir gran cantidad, gran volumen de lead de calidad. O sea, puedes conseguir mucho volumen de una calidad media o baja, pero ya cuando te adentras en el funnel, mientras más adentro vayas, el volumen, por lo general, se reduce. Sí. Víctor, ¿tú querías meter baza en Sí. esto? Es que, bueno, me ha gustado mucho lo que han comentado ellos y la verdad que en mi caso yo diría que depende del sales process que tenga el cliente, porque si es un cliente que, por ejemplo, no tiene muy bien establecido un lead scoring, no tiene bien establecido un proceso de venta posterior, por mucha cantidad que le traiga, no va a funcionar, porque si son mucha cantidad pero mala calidad o media, es muy difícil que luego los conviertan. Por lo tanto, si no tiene un sales process, yo tiraría más a intentar conseguir un lead súper de lo más alta calidad que pueda para que luego lo pueda convencer más fácilmente. Entonces, iría más al bottom, ¿no?, del funnel. De todas formas, sí sucede que hay clientes que sí tienen, por ejemplo, nosotros en Wimbia tenemos algunos clientes que tienen un sales process, vamos, hiper trabajado y que ya nos piden esa cantidad y nos dicen, no, es que quiero que me traigas leads que a lo mejor se ven en un webinar y luego ya me encargo yo de convertirlo, el tiempo que sea. O sea, que depende también, estoy en el depende, en el equipo depende, porque es que depende muchísimo del sector, del tipo de cliente, pero principalmente yo por lo que he visto, cuando me piden mucha cantidad, pero no tienen un sales process bien trabajado a posteriori, directamente les digo que vamos a ir a calidad, porque si no, vamos a ir mal. Correcto. Es muy interesante. O sea, yo creo que en marketing, si no das la respuesta de depende, algo estás haciendo mal, porque es que ciertamente siempre depende. Y habéis puesto, o sea, según estabais hablando, me estaba imaginando yo una estructura de, claro, cuando el usuario primero es impactado por un anuncio, luego llega una landing page, se captura el lead en la landing page, pero luego hay un proceso del que habéis hablado muy importante, que también tiene que ver en referencia con lo que comentaba Alejandro de la calidad, que es el sales process, la cualificación, o sea, no la cualificación, el lead nurturing, el ir nutriendo al lead, porque hay veces que, como decía Javier, llegan de una parte más top of funnel, vienen menos informados y necesitas trabajarlo por otras vías. Me ha resultado curioso, Vistra, que comentabas que trabajas con clientes que lo tienen muy trabajado. Voy a hacer un paréntesis, si os parece, para que, si puedes comentarnos algún proceso o algún método de cómo... De esto, ¿no? cualificación. De cómo, efectivamente, de cualificación o de trabajo del lead, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en leads, calidad o cantidad. Bueno, pues que igual viene con baja calidad, pero tú consigues arrastrarlo a la buena calidad y esa es otra estrategia muy interesante.
Sinceramente, o sea, no suele pasar, ¿vale? Es una de esas cosas bonitas que pasan en la vida de un digital marketing manager. Y bueno, básicamente lo que, por ejemplo, en un caso que tenemos, que es un cliente que tiene muy bien trabajado este proceso, ellos trabajan captando los leads a través de diferentes contenidos, por ejemplo, en el caso de LinkedIn, diferentes contenidos de calidad, ya sean reports, ya sean webinars, en vivo además, y a través de, digamos, como aquí ya vamos a un usuario que a lo mejor no es el decisor final, pero que puede influenciar muchísimo la decisión final, este usuario lo que hacen es que al entrar dentro del webinar, luego pasa a formar parte de HubSpot. Desde HubSpot salta a Salesforce. Claro, esto cada cliente tiene su metodología, pero en este caso lo hacen de esta manera. Y el proceso es este, pasa a HubSpot, se cualifica a nivel de marketing. Si está ok, pasa a Sales, ya pasa a Salesforce. Allí ya se cualifica un poquito más de, ¿es un lead que le podemos ofrecer algo pero ahora no está interesado? Bueno, pues si es así, lo guardamos en la retaguardia y le seguimos haciendo remarketing o le seguimos haciendo otro tipo de impactos a través de email marketing, etcétera. Y a partir de esos que sí pasan ese sales process y se convierten en posibles clientes, porque fijaros que esto es un proceso muy largo. O sea, yo aquí estoy hablando quizás de un proceso de venta de unos 100 días de venta, que luego ya veremos que nos compra. Correcto. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de cliente en concreto necesita mucha cantidad. ¿Por qué? Porque cuanta más cantidad, más posibilidades de que alguno de estos acabe convirtiendo. Y luego, pues, una vez se haya cualificado por Sales, tanto si se ha cualificado como que sí, como que no, intentamos siempre que se devuelva ese valor a la plataforma de Google Ads para ver cómo ha funcionado. Pero claro, yo no lo sé hasta pasado un tiempo. Pero, bueno. y volviendo justo a esto del funnel y de lo que le da cantidad, a Eduardo, off the record, me comentaba que depende del contexto de la acción, ¿no, Eduardo? Querrás una calidad o otra. Si es depende de dónde sea el funnel, depende de tu campaña, harás una cosa u otra, ¿no? ¿Cómo ves esto? Yo, un poco por responder directamente a la pregunta de cantidad o calidad, yo creo que ahí la respuesta donde está es la cantidad suficiente que mantenga la calidad suficiente, como donde marque el punto en el que tú puedas ganar más dinero. O sea, al final todo el mundo quiere vender. Y aquí un poco, al final también nos estamos yendo. Una cosa es calidad del lead y otra cosa es el número de ventas. Porque para mí un lead de calidad es alguien en un tipo de lead en el que un usuario rellena un formulario para que alguien le informe sobre un servicio. Para mí un lead de calidad es que esa persona atienda el teléfono y diga, sí, infórmame sobre el producto, vale, me has vendido el discurso y ahora pues decidiré yo si te compro o no te compro. No porque compres calidad. Pues a lo mejor el producto o la oferta del servicio no es competitiva, pero el lead es de calidad. El lead ha atendido a lo que tenía que hacer, que era recibir una llamada telefónica, escuchar a la persona, ser consciente de por qué le han llamado, decir que sí, que obviamente está interesado en recibir esa información porque está pensando en contratar ese tipo de servicio, pero ahora después dependerá de muchas otras cosas que el cliente contrate o que no contrate. Está sacando, Eduardo, un tema que me parece súper interesante, que es la rentabilidad. Y al final, Eduardo está hablando de algo que es lo más importante, que es el negocio, ¿no? Al final, va a depender del funcionamiento de cada negocio. Voy a sacar un ejemplo para que la gente que nos escuche lo entienda mejor. El sector de los dentistas, ¿no? Vamos a pensar que trabajamos para un cliente que tiene varias clínicas en Madrid. Tú tienes varias formas de trabajar con ese cliente. Tú puedes ir a Google Search y pujar por dentista en Chamberí o pujar presupuesto para una endodoncia, donde estamos yendo a un nivel de conciencia bastante elevado, ¿vale? Gente que sabe que tiene necesidad. En el caso de la endodoncia, pues algo clarísimo. Probablemente a lo mejor sea una persona que ya se haya hecho pruebas en otro dentista y esté comparando presupuestos. Pero si queremos escalar como locos, a lo mejor nos podemos plantear, en lugar de ir a un canal como Search, que sea un canal
muy saturado, con unos costes de captación muy elevados. Si tenemos la capacidad, porque tenemos muchas clínicas, si tenemos un equipo comercial grande, igual podemos hacer campañas en otros canales, desde un nativo, desde un display, desde un discovery, desde un YouTube, donde estemos promocionando, por ejemplo, una primera consulta gratuita, ¿no? Y estemos intentando despertar la conciencia de los usuarios que dicen, yo no tengo que ir al dentista porque no me duele la boca, pero a lo mejor no te duele la boca, pero tienes una caries que cuando eso te empieza a doler, cuidado, ¿no? Eso hay que tratarlo con anterioridad. Entonces, a lo mejor hay formas de trabajar esa conciencia del usuario, conseguir un tráfico muy barato que nos permita conseguir un lead también muy económico para una primera cita gratuita y a partir de ahí empezar a venderle diferentes tratamientos, ¿no? Hay que ver si es rentable para nuestro negocio o no. Pero en este segundo caso estamos yendo a buscar un volumen muy elevado y a comernos una cuota de mercado también interesante, a posicionarnos en el mercado como una clínica de referencia y vamos a ir haciendo una base de datos que también vamos a poder trabajar en el medio y largo plazo. Claro. Aún así, yendo un poco más, o sea, sacando un poco el mensaje de la calidad es que el lead atienda al objetivo, que es recibir la información o informarse un poco más, en un caso muy específico como es el de televenta, ¿no? El de telemarketing. Quitándolo un poco de lado, si nos queremos ir al que compra, al que realmente compra o al que no compra, al final es un poco también como basaba Alejandro, al final es tu capacidad, la capacidad que tú tengas. Si tú eres una empresa pequeña que puedes atender a pocas ventas, puedes dar servicio para pocas ventas, obviamente lo suyo es enfocarte en los leads que más conviertan y aunque te cuesten más caros porque no necesitas más, porque digamos, si tuviéramos que marcar unos niveles de calidad y digamos que ese tío que compra o esa persona que compra es de calidad 10, a lo mejor de calidad 10 en el mercado cada mes solamente existen 1000, pero para mi empresa solo necesito 3. Entonces me voy a enfocar en encontrar a los 3 que cubran mi necesidad de ese mes, mi objetivo. Ahora, si en lugar de 3 necesito 10.000, ese es el problema, es que no los hay de calidad 10.000. Es que te tendrás que cogerlo, intentar ir a por los 1000, a ver cuántos consigues de esos 1000 de calidad 10 y luego ir completando con los que haya de calidad 9 y con los que haya completando de calidad 8 y de calidad 7 y lo que te hará será ser mucho más exigente en tu proceso de venta por detrás. También hay que entender que un lead no es más que una persona interesada en recibir una información de algo. O sea, es como la persona que entra por la puerta del Corte Inglés. A lo mejor va buscando una raqueta y se pasa por la zapatería. Bueno, pues a lo mejor compra unos zapatos o no. O sea, no es su objetivo principalmente. O sea, puede sacarle la venta, pero no es una persona que va directa a, no, yo te relleno porque te quiero contratar. Es que de eso solamente son los 1000 que hay. No hay más. Son claro. 1000 y no son 1000 para ti, son 1000 para todos. Para todo el mercado. Exactamente. Pero aquí estamos y que igual tú sabes llegar a él o tu competencia sabe llegar a él mejor que tú. Que eso también pasa por los ángulos que trabajéis cada uno. Y luego ya no solamente el llegar. O sea, tú puedes llegar y puedes conseguir el lead. Pero ser menos competitivo que otro, claro. El tratamiento que hay por detrás. Para muchos productos, al final, pues no es el que le dé un discurso con mayor confianza, el que le llame primero, el que... Hay muchísimos factores. El que obviamente su oferta sea mucho más competitiva. O sea, hay muchísimos factores que luego afectarán a que el usuario se decida con quién contrata. Pero muchas veces a lo mejor nos estamos centrando en la calidad del lead por el número de ventas que se generan y a lo mejor no es el único factor que hay que mirar, ¿no? O a lo mejor muchas veces el que el lead no venda o no compre no es un problema del lead o de la calidad del lead, sino a lo mejor el problema está en otro punto. En la oferta, ¿no? En el negocio o en el tratamiento de ese lead. Exactamente. Es que eso respecto a lo que dice Eduardo, yo le doy totalmente la razón porque al final yo creo, o sea, mi concepto de calidad es un poco subjetivo. O sea, la calidad es subjetiva porque depende mucho, como tú decías, Eduardo, del tratamiento que tenga a posteriori ese potencial cliente. Al final, en la premura que tú le llames, lo vas a pillar más caliente o se va a enfriar ese lead. El tratamiento, la formación que tenga el comercial o la gente de televenta en cuanto a la parte más técnica del producto, la confianza que transmita, incluso el llegar a empatizar con el cliente, eso va a hacer que el cliente al final enganche.
como tú decías, o sea, yo me pongo de ejemplo oye, yo he ido al Corte Inglés a por unos zapatos y he pasado al lado del supermercado, yo qué sé, por decir algo, y había un buen agente comercial y me ha acabado vendiendo un jamón, por decirte. Oye, me ha dado a probar, me ha vendido el producto y yo no iba por un jamón, pero me ha enganchado. Entonces creo que es muy subjetiva. Pero aquí estás introduciendo un tema que es que nosotros generamos el lead. Pero detrás de todo esto tiene que haber un trabajo. Obviamente. ¿Cómo controláis que cómo hacéis para que este trabajo esté bien hecho? Porque tú, por ejemplo, puedes tener una campaña de la hostia, conseguir un buen CPL, decir, coño, es que el lead este es bueno por la keyword que me ha entrado y que eso no convierta ni para atrás. Entonces, ¿cómo soléis hacer para ver si esta parte funciona o no funciona? En nuestro caso hemos llegado a llamar a los leads captados para comprobar que realmente sean de calidad, porque en algún caso nos ha pasado que algún cliente nos ha dicho, es que todo lo que me pasáis no sirve, como que no es de calidad o no querían contactar con nosotros. Tal. Nosotros decíamos, hombre, se ha entrado por una palabra clave, super focus, una long tail, me lo invento, ¿no? Y que está muy enfocado al servicio, ya me hizo sospechar y al final lo que hicimos es llamar directamente a esos leads para ver qué está pasando, haciéndonos pasar por la empresa. Y en ese caso nos dimos cuenta que no era así, simplemente que ellos internamente tenían un batiburrillo monumental y no estaban bien organizados, entonces ahí ya no puedes hacer mucho más que o cortar la relación, según cómo, o ya es que allí no puedes entrar. En otros casos, antes como cuando hablaba Eduardo sobre el tema del retorno, ¿no? de esos leads, al final yo siempre, de hecho lo comenté en el PPC Cast Plus, que tengo una anécdota de un cliente que yo necesito feedback de los leads que recibimos de Facebook Ads y es que no me lo da, es que no me lo quiere dar, es que me dice, es que con uno que convierta ya me vale. Y yo le decía, ya, me da igual, pero ¿y si conviertes 2 y 3? Hombre, pues mejor, ¿no? Claro, pues no, en este caso ya directamente me hacía esto duele en el alma, ¿no? Cuando te dice esto y dijo, no me dejas seguir optimizando. Al final es encontrar un poco el equilibrio en todo. A mí una estrategia que me gusta mucho es hacer como un mystery shopping y registrarte tú en la campaña del cliente y a veces te puedes encontrar con barbaridades, ¿no? Primero que te llaman a la semana o a los 3 días de haberte registrado, que te registras en una campaña aquí en España y te llaman con un número oculto, con un teléfono de Italia, que te llama una persona extranjera, que me parece perfecto que te llame una persona extranjera, pero que no habla bien el idioma y a lo mejor si es un producto de high ticket, pues genera desconfianza que te esté llamando a alguien que no habla tu idioma de forma correcta, que no conoce bien el producto o que dice barbaridades al teléfono. Y esas son cosas que son 100% reales. Sí, yo lo comenté también en el podcast en su día, que eso es, básicamente, tampoco hay mucho más que puedas hacer. O sea, puedes intentar conseguir un informe del cliente, que te pase un informe del call center o que te deje reunirte con el call center y ver un poco, te pasa algunas escuchas de algunos leads de forma random o algo así para ver un poco cómo se trata el lead. Pedir a lo mejor en alguna ocasión y tal, sí que nos hemos llegado a lo mejor a meter un poquito más y hemos pedido al cliente que nos pase o al call center que nos pase el argumentario para poderlo revisar y ver un poco cuál es el argumentario que está utilizando el call, si hay algo que se pudiera mejorar o no, un poco para ayudar y luego pues eso, el registrarte de forma anónima y bueno, pues seguir una especie de pequeño protocolo en plan de, bueno, cuánto tardan en llamarme la primera vez cuando me llamen no lo cojo, me espero a ver cuánto tardan en volverme a llamar, la segunda vez ya descuelgo el teléfono y agendo la llamada, compruebo si cumplen la agenda o no, o sea, si digo, pues ahora te puedo atender, sí, estoy interesadísimo, llámame mañana o pasado mañana a las 12, mirar si eso se cumple o no se cumple y obviamente al final con todo eso al final para lo único que te vale es para cuando el cliente a lo mejor te dice que la calidad del lead es muy baja, que no consiguen contactarlos, que tal y demás, pues llevar tu informe y decir, mira, hemos hecho X registros y mira, esto es lo que ha pasado con este número de teléfono, míralo en tu CRM, yo te los paso, mira, me registré tal día, tardaron 2 días en llamarme,
me llamó la persona, me volvieron a llamar tal día, agendé la llamada, no me han vuelto a llamar, o me llamaron una vez, no cogí el teléfono y no me han vuelto a llamar. Entonces, al final es un poco lo único así que puedes hacer como para, entre comillas, no controlar, sino que al final tu parte es generar el lead. Intentar, obviamente, que sea lo mejor posible, porque al final, pues, que el cliente te compre más leads depende de que se vendan después, obviamente, de que él gane dinero. Pero es la única forma un poco que tienes, digamos, como entre comillas, de cubrir tu trabajo. Ojo, que en muchas otras ocasiones a lo mejor la parte de detrás lo está haciendo genial y sin embargo el enfoque que tú tienes en la campaña no es el correcto o no es el que mejor rentabilidad le da y la cagada es tuya, ¿sabes? Y tienes que coger y asumirlo y cambiar mensajes o buscar de otra forma o hacer las optimizaciones necesarias e ir controlando un poco, pues eso. Imprescindible, obviamente, el feedback de vuelta del cliente para ver un poco cómo van evolucionando los registros. El feedback continuo, totalmente. Además, depende mucho de si es un cliente que recibes 1.000, 2.000 leads al mes, a ver cómo haces el seguimiento, ¿sabes? Claro. Como no estés no conozcas muy bien qué proceso tienen. Una vez captan el lead, es difícil saber si luego funciona o no funciona, ¿no? De todas formas, siempre hay un dato que yo creo que es bastante, o sea, te esclarece muchas cosas y es que yo he captado 1.000 leads y tú has pasado, digamos, a un teleoperador y sin que sea un error, no sé, 800. Pues ese dato ya te dice que un 80% de los leads sí es de calidad, como decía Eduardo antes. De hecho, yo coincido mucho en esto, en que un lead es de calidad siempre y cuando coincida con el target del cliente. O sea, al final, si se le puede hacer una oferta o está interesado, también depende del funnel, de la parte del funnel en el que esté. Si se le puede hacer una oferta, yo lo veo. Por ejemplo, en clientes más pequeños, cuando necesitamos tener ese feedback, muchas veces, y esto es súper rudimentario, pero Excel ya sabéis que es Dios, y con un Excel, con sus columnitas de lead captado a tal hora, tal fecha, tal país, y allí es donde ellos nos ponen qué tipo de producto o servicio están buscando y nos ponen si es ok o no es ok, si es target o no es target, y nosotros le ponemos por qué palabra clave ha entrado para ver, para nosotros internamente también saber cuáles son las palabras que tienen mayor conversión y cuáles no. Yo, a esto, y Javier, supongo que lo explicaste en el chat de Telegram y a mí me petó la cabeza. Para mí es una de las anécdotas mejores que se han explicado en Telegram. Explica cómo hiciste tú para mejorar la tasa de conversión. Yo lo que quería contar ahora, de hecho estaba aquí en plan, quiero hablar, y es que básicamente, como decía antes, la calidad del día es un poco subjetiva, ¿no? O sea, depende mucho de quién lo trate, de la actitud de quién lo trate, del momento del día, incluso del momento del mes. En equipos comerciales empiezan el mes muy animado y terminan a lo mejor más quemados o al revés, terminan más animados porque están final de mes y empiezan más tranquilotes porque, oye, acabamos de pasar una etapa fuerte. Pero bueno, lo que quería Albert que contara básicamente es que en alguna oportunidad he usado la psicológica, el modo más raro, digamos, de trabajar la mente humana. Y básicamente es fuentes en las que los comerciales, el equipo comercial dice, oye, esta calidad es mala, el lead es malo, eso se difumina se expande como una mancha de aceite dentro de todo el equipo. Todos se vuelve un trending topic, qué mala la calidad de esta campaña. Y de repente, pues le cambias el nombre a la fuente, a la campaña con la que lo recibe esa persona, le nombras como lead de alta calidad y solamente esa parte más psicológica de recibir la información como de alta calidad los cuarta ellos mentalmente, digamos, y ya lo reciben con otra percepción. Lo llaman mucho antes. El approach que tienen con el cliente es otro, es mucho más animado hacia la venta. Entonces, al final, he usado esta técnica en alguna oportunidad, la de cambiar nombres a ciertas campañas, pero en otras ocasiones uso la de no me la creo. O sea, me dicen, oye, la calidad es mala, yo la escucho y digo, realmente la calidad no es tan buena. Pero uso la de no me la creo y les digo, mira, no me lo creo, si esta campaña es fantástica. Y ellos como que, o sea, el equipo de telemarketing como que, oye, si me están diciendo que es buena, será buena. Y solamente por eso, no es que se vaya a disparar la conversión, pero oye, mejora. O sea, mejora bastante.
A mí me flipó mucho Que esa. al final, si no es una metodología, digamos, la parte todo lo que se va a trabajar por detrás, que sea una automatización y tal, entre correos o mensajes o lo que sea, es factor humano y somos personas. O sea, que es así. Incluso una persona, un comercial que acaba de hablar con un cliente que casi lo está vendiendo después de una hora y a última hora, oye, el cliente se le echa para atrás, el siguiente lead que va a tratar ya lo trata con otro desánimo, con otro... Igual el lead que le entra es fantástico, pero ya esa psicológicamente viene afectado. Entonces, es como cuando te meten un gol en un partido de fútbol, que dices, joder, ya tengo que remontar, ya si meto no es para ir ganando, es para empatar, ya... Y más con los hay, sobre todo con las presiones que trabajan los equipos comerciales, que oye, que si ya voy con un gol en contra, ya remontar el día y psicológicamente afecta. Sí. Y luego cada equipo es diferente. A mí me pasa, por ejemplo, con un cliente que trabajo en 6 países, tenemos la misma campaña, la misma oferta, el mismo tráfico, mismo copy, misma landing, mismo todo. 2 países funcionan súper bien, 2 países funcionan simplemente bien y a lo mejor hay otros 2 que no terminan de arrancar. ¿Por qué? Si todo es igual, ¿no? Pues ahí ya va un poco a nivel de procesos, a nivel de equipos. Y me ha pasado también tener la misma campaña con 3 clientes diferentes, mismos anuncios, misma segmentación, exactamente igual, lo mismo. Que un cliente funcione súper bien, que otro funcione regular y que otro funcione fatal. Y al final el tráfico que están recibiendo es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que está fallando? Pues lo que hablamos, los procesos. Sí. O incluso la oferta, ¿no? El potencial que tenga cada uno. uno. O la marca, o muchas cosas. Bueno, nosotros hemos tenido casos con algunos clientes que trabajamos que directamente son volúmenes de lead bastante grandes y tienen o nos han exigido en ciertos momentos un balanceador para enviar, distribuir los leads que van entrando en el día a diferentes call centers, a 2 o 3 call centers y tener resultados igual similares. O sea, de uno muy bien y otro fatal, ¿sabes? Y decir, pero bueno, o sea, si es que son los Mucha mismos casualidad. leads que os están entrando a diferentes, claro. Pero bueno, al final eso, procesos, al final son procesos y metodologías un poco que tenga cada uno por detrás de venta y bueno, pues se ve, o sea, se nota. Nosotros que trabajamos con mucho call center, se nota que hay call centers muy buenos o que lo tienen muy trabajado y hay otros call centers que, bueno, pues les cuesta un poquito más. Se nota incluso, Eduardo, cuando entra una remesa nueva de comerciales o al equipo de televenta. O sea, lógicamente la conversión no es la misma, se nota. Claro, se nota. Muy buenas a todos. Perdonad por la interrupción, pero tenemos que comentar que todo esto es posible gracias a nuestro patrocinador, Juan Carlos de Convertiam. Si necesitáis ayuda con el etiquetado de vuestra página web, Juan Carlos de Convertiam es vuestro hombre. Puede ayudaros a crear las conversiones para Google Ads, las conversiones para Facebook Ads, para Analytics, puede ayudaros con la transición a Analytics 4, puede instalaros Analytics Universal, Analytics 4, todo lo que queráis. Si necesitáis ayuda en temas de analítica, también está Juan Carlos de Convertiam. Como veis, es un patrocinador muy completo. En una sola persona puede solucionarte muchos problemas que todo esto puede ayudarte y te ayudará en el desempeño de tus campañas publicitarias, porque si no se puede medir bien, es muy difícil que las campañas funcionen. Nada más, espero que no os importe la interrupción, os dejo con el capítulo. Yo os quiero introducir la primera pregunta que viene de los de PPC Cash Plus, que aquí Eduardo, cuando vino, casi me envió una carta con una amenaza que era haz Facebook con extensión de formulario. Eduardo, te tengo que decir que lo probé, pero no me acabo de gustar. Bueno, la primera pregunta es, si estáis de acuerdo, o sea, si os gusta o no utilizar las extensiones nativas que tiene Facebook, LinkedIn, el search de Google, o preferís siempre, o os funciona mejor siempre conversión a landing, mejor que la extensión. La calidad del lead, un poco el conversion rate, ¿cómo vais con las extensiones? Yo, si queréis, al final, formulario nativo para mí es lo más cómodo para el usuario, lo que siempre te va a traer más volumen cuando necesites volumen. Digamos que hasta cierto punto las opciones de cualificación del lead que tienes son un poquito más reducidas, simplemente por la cantidad de información que puedes mostrar, o sea, está mucho más limitado. Es un poco discutible esto,
y para cosas a lo mejor que no sea solamente captar el dato del usuario, sino que requiera un poquito más, ahí ya sí que sería ir a landing. Pero al final el nativo, si necesitas volumen, tienes que ir al nativo. ¿Los demás usáis mucho las extensiones o no? Yo diría que depende de si el sector es muy piratilla o no. Porque en los sectores piratillas, o sea, rollo un cerrajero, cosas por el estilo, o sea, me he encontrado barbaridad. Mítico, mitiquísimo. Me he encontrado, sobre todo en los sectores en los que hay una competencia muy, muy elevada, me he encontrado que no siempre la calidad del lead es suficientemente buena, por ejemplo, en Google Ads, con la extensión de formulario. Pero también me he encontrado que sí. Entonces, aquí entran varios factores. Aquí yo diría que depende en el momento en el que está el usuario, si realmente está buscando una comparativa, por ejemplo, de SaaS, pues si está buscando una comparativa, al final va a pedir varios presupuestos, por lo tanto, allí sí. En el caso, por ejemplo, de algún, no sé, un cliente, por ejemplo, otro que tenemos que es más un sector servicios que tiene cierta inmediatez, en este caso, por ejemplo, me ha funcionado muy bien. Para que os hagáis una idea, de un 100% de formularios captados a través de extensión, un 80% son correctos. O sea, para mí es súper elevado. O sea, es un caso que igual es un poco outlier, porque en general lo que es la extensión de formulario de Google Ads no me suele funcionar bien. También es verdad que depende de los campos que pongas. Si pones menos campos y es más fácil captar ese lead, es probable que sea de algo menor calidad, incluso que en algunos casos se equivoquen y le den OK sin querer pensando que lo están cerrando. Pero en cambio, si tú le pones un campo que sea obligatorio y que tenga que seleccionarlo, ahí ya como que el usuario lo cualificas un poco más porque ya se está dando cuenta de lo que está haciendo. Eso en el caso de Google Ads. Yo aquí, y aquí entramos en plataformas donde hacer la captación de lead. Para mí, por ejemplo, el formulario de Search no debe ser el mismo formulario que en nativo, por ejemplo, o en display. No sé, yo Alejandro sé que, porque lo hemos hablado varias veces en el chat, tú también haces nativo. ¿Tú los formularios los haces diferentes justo por lo que ha dado la vista, menos datos o más datos para mejorar la calidad, o cómo sueles hacer esto? A ver, al final cada cliente es un mundo, ¿no? Y cada cliente tiene unas necesidades concretas. A mí me gusta más trabajar siempre con volumen, ¿vale? Yo la tipología de clientes que tengo normalmente siempre vamos a volumen. De hecho, mira, este mes estamos teniendo un caso bastante curioso y es un cliente que se ha empeñado en cambiar el formulario de la landing y ha provocado una caída del 70% en el porcentaje de conversión. Está dispuesto a pagar un CPL más alto, pero claro, incluso pagando un CPL de 3 veces lo que estaba pagando antes, la caída del volumen de leads es abismal, ¿no? Entonces, a veces hay que tener un poco cuidado con esos cambios de no, voy a cambiar este formulario, voy a cambiar esta landing, voy a hacerla más agresiva para que el usuario empiece el proceso de contratación en lugar de pedir información sobre el producto, porque nos podemos cargar algo que está funcionando, ¿no? Entonces, al final, volvemos al punto que hemos hablado antes, es una decisión de negocio. Si a ti te interesa tener menos leads a un precio muchísimo más caro porque quieres reducir a lo mejor la carga comercial o quieres enfocar al equipo comercial a que ayuden a finalizar la contratación al que ha comenzado, pues fenomenal. Pero tienes que ser consciente de lo que eso supone y que al final, a lo mejor, al final del mes, en lugar de tener 200 cierres, vas a tener solamente 30. Sí, pero no sé si se ha ido. Vale. Sí, a ver, yo sobre lo que hablaba Alejandro de los formularios, al final es testarlo. No sé si, porque Javier, yo creo que llevas también volúmenes altos. No sé, ¿soléis testear, hacer estos test de más campos, menos campos en los formularios? ¿Casi siempre vais a unos campos que sabéis que son los que más afectan? ¿Cómo soléis trabajar esto? O no sé si... Totalmente. Hacemos muchas pruebas. Usamos, bueno, todo el mundo conoce los test A/B para determinar al final si el poner más campos o menos afecta tanto a la calidad como a la cantidad. Uno puede pensar que el poner más campos te
te va a reducir el volumen, porque, oye, el usuario como que le cuesta más trabajo rellenar los campos y se va reduciendo aunque lo cualifiques. Pero hay ciertos sectores en los que hemos visto, haciendo pruebas, que el añadir más campos, y cuanto más campos mejor, no solamente te aumenta la calidad, sino que la cantidad de lead. Esto, por ejemplo, en sectores como seguros o alarmas, simplemente por pedirle el nombre y el teléfono a un usuario, el usuario desconfía un poco. Oye, para una comparativa, por ejemplo, oye, solamente con estos datos Me vas a poder... Exacto, me vas a poder dar una comparativa, tío. O sea, no me preguntas más. En cuanto le preguntas, oye, tu casa, tienes perro y cuántas puertas, ya el usuario se siente más enganchado como, oye, este tío me está preguntando salseo, más cositas, y con esto va a poder hacer una mejor comparativa y aumenta la calidad y aumenta la cantidad incluso. Claro, ahí un poco, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Muchas veces no solamente no es el número de campos o no es lo que preguntas, sino, o sea, no es cuántas preguntas, sino lo que preguntas. Lo que preguntas. Hay preguntas que, digamos, que tú puedes poner para conseguir una respuesta que en teoría en muchas ocasiones pueden ser hasta banales, o sea, que ni siquiera se utilicen en la venta. Totalmente. Pero bueno, si tú quieres ponerlas porque quieres generar pues un mayor engagement con el usuario o quieres, también es un poco la forma en cómo se lo preguntas, ¿no? Cómo haces esa batería de preguntas y demás. Yo siempre soy partidario de, si es un lead que se le va a tratar por teléfono, pedir cuanta menos información sea posible. Datos de contacto y demás. Pero claro, eso va relacionado con el mensaje, porque no es lo mismo que yo le diga, rellena el formulario y te llamamos para informarte, con lo cual él entiende que solamente necesita los datos de contacto, a que yo le diga, rellena el formulario y te calculo un presupuesto y le pida solo el nombre y el teléfono. Obviamente esto hay algo que chirría. O sea, todo tiene una relación y todo tiene que ir hilado. Si se le va a llamar por teléfono y el enfoque es el de pedir información para que se le llame, cuantos menos campos mejor, porque lo único que necesitas es el nombre, el email, y yo siempre aconsejo el nombre, el email, el teléfono y si quieres algún dato más, el código postal. No pongas a la persona a rellenar ni la dirección postal, no pongas a la persona porque no te vale, o sea, cuando ya le tengas al teléfono ya le pides todo lo que le necesites saber, pero no pongas ese freno antes de rellenar. Si vas a un tipo comparativa, un tipo presupuesto, un formulario de ese tipo, sí, está bien meterle preguntas porque le cualificas, le das más confianza, generas ese engagement con el usuario, incluso puede mejorar el ratio de conversión a lead, ya no hablo a venta, sino a lead, que generes más lead, porque a lo mejor encontrarte primero un rechazo y tal, o sea, un primer formulario que te pide los datos te genera un rechazo, pero a lo mejor en un proceso de cotización, ¿sabes? Es mucho más sencillo y ya está, es más acostumbrado y ya entras y cuando ya llevas medio formulario o medio proceso relleno y te piden tu teléfono, ya dices, ostras, ¿sabes? Te genera el freno en plan, dices, pero que ya rellena un montón de cosas y tal, ¿cómo me voy a ir ahora? Si ya me falta, ¿sabes? Ya lo último que me falta. Exactamente, ya te motiva un poco más a continuar rellenando el formulario y a completar el proceso. Entonces, para ese tipo de formularios, sí, o ese tipo de procesos, sí. Se pueden hacer preguntas y, como decía Javier, o sea, preguntas en plan que ¿tienes perro o no? O sea, al final, a lo mejor, luego para la cotización de la alarma te va a costar lo mismo tengas o no tengas perro, ¿sabes? Ahora, para mí banal que simplemente genera engagement al usuario. Pero para mí muy importante, Eduardo, y eso es algo siempre que trato de mantener, es que toda información que le solicitas en el formulario luego sea usada en el rapport, digamos, en el approach que tenga la gente de telecomercial a la hora de hablar, que no vuelva a pedir la información porque entonces pierdes la confianza del usuario. El usuario piensa, tío, si te he pasado ya la información, ¿para qué me la vas a ver? Entonces, si tú atiendes a esa llamada o esa llamada saliente en este caso, oye, fulanito de tal, tengo una solicitud de presupuesto con esta información, ya, joder, este tío me conoce. O sea, ya la recepción hacia la venta, hacia la compra va a ser mayor. Eso, cuanto mayor armonía haya en todo, en todo el viaje, hasta la venta, pues muchísimo mejor. Eso es lo mismo que muchas veces, en muchas ocasiones hay clientes que piden para mejorar la contactabilidad y que aumente el número de llamadas atendidas, digamos. Oye, pues para que el usuario sea más consciente que le vamos a llamar y tal,
¿por qué no le ponemos que elija una franja de llamada o un momento de llamada? Si prefiere que lo llamen por la mañana, por la tarde, por la noche, porque, bueno, pues así sabemos cuándo llamarle, tal y demás. Mi respuesta siempre es, si el call center lo va a cumplir, lo ponemos. Ahora, si el tío va a poner que le llamen a las 10 de la mañana y le vas a llamar a las 8 de la tarde, porque el call center ese campo no lo respeta o no lo tiene en cuenta o tu agendador de llamadas no lo tiene en cuenta, no lo pongas, porque es que además le vas a generar frustración al usuario. De hecho, es que yo te dije que me llamaras a las 10 de la mañana. Claro. ¿Sabes? A nivel usuario, creo que a todos nos ha pasado con las empresas de reparto, que dices, joder, si me han pedido una hora y no han llegado a esta hora, ¿para qué me piden la hora? Te genera esa sensación negativa hacia la marca. Más que generar algo positivo, genera algo negativo. Pues, vale. Ahora que estamos hablando de formulario, ¿qué pensáis que es más importante en una estrategia de generación de leads? ¿El anuncio o la landing? Para mí el anuncio. Ambas. Para mí el anuncio es más importante. Ambas. Alejandro, te quedas tú. Yo voy a una respuesta intermedia. Yo diría que el anuncio, porque yo normalmente antes de mandar el tráfico a la landing trabajo con una pre-lander que lo que me hace es intentar aumentar el nivel de consciencia del usuario y normalmente me ayuda a aumentar el porcentaje de conversión del funnel final, ¿no? Entonces yo trabajo normalmente con esa fase previa. Entonces creo que el enfoque del anuncio al final es de lo más importante y normalmente si meto la pre-lander, casi todas las landing me suelen ir bien. Salvo casos muy concretos. Es que ya has metido otro tema, tema de pre-landing. Vale, tema de anuncios y landings. En tema de anuncios, en el anuncio, que puede ser de diferentes temáticas, de diferentes cosas, al ser captación del lead algo muy frío y que yo también pienso que muchas veces la captación del lead es o entras en la landing y conviertes o no vas a convertir porque en verdad lo que te estoy ofreciendo es no pagar, o sea, es nada. ¿Soléis hacer campañas de remarketing y estos anuncios son diferentes del anuncio original? ¿O miráis si, por ejemplo, tenéis en la landing un vídeo y ha clicado al vídeo pero no rellena el formulario, le volvéis a enseñar el mismo anuncio? ¿Cómo funcionáis en la captación de leads en tema de anuncios y textos para anuncios normales y remarketing? No sé si alguien... Bajo mi punto de vista, en campañas de lead, a no ser que sean leads con CPLs muy, muy, muy elevados, no te admite remarketing. Estoy igual, opino lo mismo. Si es CPL medio o bajo, a ver, yo que sé, a lo mejor un CPL, yo creo que por debajo de 20 euros no te admite remarketing. O sea, si el usuario no te ha registrado, no le persigas, no le insistas. Que muchas veces tiene intención, pero al cliente ya le va a llegar por ejemplo, en una campaña en Facebook, si le impactas por Facebook o le impactas por email, en email es más sencillo porque el email se queda en el inbox. Si le has impactado por Facebook y en ese momento no se ha registrado, ya lo buscará en Google. Pero sí tiene interés. Pero muchas veces, depende qué productos y depende qué servicios, en muchas ocasiones rellenar el lead significa que es una llamada inmediata. Y a lo mejor en ese momento no puedes atender el teléfono. Entonces, te has saltado el anuncio en ese momento, pero porque estás en un descanso en el trabajo a lo mejor y estabas curioseando tu red social, has clicado en el anuncio, te interesa, pero sabes que si rellena te van a llamar en ese momento, pero en ese momento no puedes atender la llamada. Entonces, no rellenas y te marchas. O sea, eso es en el caso en el que el usuario pueda tener un interés. Pues nada, ese usuario lo pierdes y ya está, pero creo que es pagar el remarketing, es pagar por muchos usuarios que no se van a registrar jamás para intentar encontrar a ese que no lo pudo hacer. Entonces, bajo mi punto de vista, es un poco, esa es la opinión que tengo. ¿Para webinar también sería esa opinión? Yo en mi caso, si el remarketing aporta valor, allí yo intento siempre cambiar el mensaje. O sea, en LinkedIn, por ejemplo, no puedo hacer un remarketing sin aportar muchísimo valor. O sea, ya puede ser no sé, el valor en LinkedIn sabéis que se puede trabajar tanto al upper funnel como también en las otras partes del funnel. Entonces, cuando hago remarketing, al menos en LinkedIn Ads, intento que el valor que aporte
sea superior al valor que le he dado al Upper Funnel. Por lo tanto, si yo en el Upper Funnel le he dado un webinar, en el siguiente paso o le tengo que dar una demo gratuita de 30 días o no lo sé, algo que sea de más valor que lo anterior siempre. O sea que respondiendo a la pregunta de Albert, yo sí, al cambiar el mensaje he visto mejoras. Porque al final, si muestras el mismo anuncio, normalmente podría ser en una remarketing list de búsqueda. Allí a lo mejor sí que puedo utilizar el mismo anuncio, pero vamos. El remarketing, eso sí, difiriendo un poquito de Eduardo, yo para mí es un must have. O sea, probarlo lo tengo que probar. Luego ya veré si me funciona mejor, peor, si el lead se convierte, no, o qué pasa. Pero siempre desde el inicio lo lanzo para por lo menos testearlo. Di, Javier, di porque te estás aguantando y Sí. estás a punto de soltar. Con las riendas cortas. Sí, o sea, yo digo que depende. Al final hay intenciones más de ventas más o sea, de compra más impulsiva e intenciones más informacionales. O sea, el remarketing considero que sí, en este tipo de intenciones en las que el usuario está buscando una información, tú ya sabes que esa persona está interesada, pero no es el momento todavía, no es el momento de la decisión. Entonces, en ese caso, captar a ese tipo o sea, a ese cliente, a esa audiencia y reimpactarla con un anuncio de discovery, de display, con un mensaje para generarle, oye, en aquel momento no, pero ahora ¿por qué no? O sea, ahora te ofrezco una cosa diferente siempre, hay que ofrecerle algo distinto, porque si no, no nos va a surtir efecto. Una promoción, un descuento, una primera sesión gratuita. Eso, ya sabes que tienes ese tráfico, o sea, que es un valor. Entonces tienes que usarlo, aprovechalo. Ya te ha costado el dinero, que eso es lo que duele, entre comillas. Pues aprovechalo, sí, te vas a gastar más en una campaña, o vas a invertir más, mejor dicho, en una campaña de remarketing, pero vas a calentarlo, por decirlo así. Alejandro, ¿tú cómo ves el remarketing? A ver, depende. Yo respondo todo con depende. O sea, Podríamos hacer un juego. Cada vez que alguien diga depende. depende, chupito. Los que estáis escuchando, cada vez un chupito. O quien esté corriendo o haciendo ejercicio, un sprint más fuerte cada vez que alguien diga depende. O sea, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Eduardo, ¿vale? Y también entiendo el de Vistra. Y yo creo que depende mucho de la cantidad de anuncios que estés utilizando. Es decir, si tienes una campaña de prospecting y estás trabajando con 8 tipos de anuncios donde tienes varios enfoques, varios ángulos, y es posible que una campaña sea una campaña evergreen, al final vas a volver a acabar impactando al usuario con otro ángulo. Entonces, no es necesario a lo mejor abrir una línea específica de remarketing. Luis ha dicho algo interesante, que ha dicho antes la palabra webinar. A lo mejor en ese tipo de campañas que vas más justo a nivel de tiempo, pues a lo mejor sí que puedes hacer una campaña de remarketing donde entres con diferentes triggers mentales que no has utilizado, como la escasez, oye, que esto es en 2 días y o te apuntas ahora o pierdes la oportunidad, o vas con una prueba social de un usuario que ha asistido al webinar que hizo el año pasado y le cuentas cómo pues le ha cambiado, no le ha cambiado la vida, pero cómo le ayudó a lo que él quería conseguir. Puedes entrar a lo mejor con ese enfoque y sí que te puede ayudar, pero sí que es verdad que en este tipo de campañas, pues que al final el remarketing, el porcentaje de leads que vas a generar, que va a ser un porcentaje pequeño respecto a todo. Es decir, yo el remarketing lo veo mucho más adecuado para la fase de ya hemos conseguido el lead, pero el lead no me ha comprado, ¿vale? Y esa ya es como una segunda parte. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a que ese usuario acabe comprando? ¿No? Sería la parte del nurturing y la parte de intentar aumentar el nivel de conciencia de ese usuario. Pero sí que es verdad que para la primera fase, pues depende de cada caso. Estoy un poco entre la postura de Eduardo y la de Vistra. Yo voy a meter aquí. Yo no digo que no funcione. O sea, obviamente conversiones vas a sacar poquitas, puede ser que sean pocas en comparación al resto, pero a donde voy es al coste. O sea, no es yo, bajo mi punto de vista, creo que el CPL normal, o sea, el CPL que vas a conseguir o el coste de CPL que vas a tener en esas campañas de remarketing no va a ser más bajo, sino que va a ser más caro que en tu campaña normal, vamos. Luis, ¿qué querías? No, que iba a comentar respecto a lo que dice Alejandro, claro, que creo que cuando trabajas con mucho volumen, efectivamente puedes trabajar con remarketing a las personas que quizás se hayan registrado, hayan obtenido una prueba gratuita o te hayan dejado el lead,
pero cuando no tienes volumen para hacer remarketing ahí, yo me voy del lado de los pequeñitos, que sé que aquí soy minoría, pero ahí en ese caso, que trabajas con un webinar, pues ahí quizás sí que puede ser más interesante hacer el remarketing en esa parte previa, como decía Alejandro, atacando diferentes ángulos, quitando miedos, jugando con la escasez, bueno, con varios disparadores psicológicos. Lo dejo ahí como apunte, que es un poquito mi experiencia. Supongo yo, en parte también creo que depende un poco de la inmediatez con la que se toma la decisión, ¿no? Si se toma al momento porque es un servicio súper necesario, como pues el tema del dentista, te duele una urgencia, ¿no? Al final allí remarketing no hay espacio para el remarketing. Pero en el momento en que hay una toma de decisión más larga, allí yo creo que tenemos que estar, aunque nos cueste un poquito más, al menos la calidad la estamos mejorando también, ¿no? Pasando de un posible usuario a que nos tenga en su top of mind, recordemos que estemos ahí. En mi caso, yo, como supongo que se han notado, pero yo suelo trabajar con leads que suelen tener una toma de decisión bastante larga. Claro, además, es interesante, perdona, que una última apunte, Albert. Me parece muy interesante lo que dice Vistra, de que tanto cuando el proceso de decisión es largo, ahí tiene mucho sentido, y eso también suele ir, no siempre, pero suele ir de la mano también de precios caros, ¿no? Si te vas a comprar un coche, una casa, también el proceso suele ser largo. Y retornos, claro, y márgenes de beneficio altos. Entonces, si hiciéramos un árbol, los árboles estos que tanto le gustan a Albert, de metiendo las diferentes variables, daría, si alguien se anima, que nos lo pase, de todas las variables que pueden introducir para que cuando digamos un depende, tengamos una rama de ese árbol al que agarrarnos, ¿no? Y porque creo que efectivamente puede haber muchas ramificaciones, ¿no? Esos depende que decimos se traducen en muchas ramificaciones dependiendo de muchas variables. Albert, vale, dime, tú. No en mi podcast. Pero como si lo fuera. Como si lo fuera, Javier, como si lo fuera, que ya nos conocemos. Venga. Pero me he quedado antes con una cosa que ha dicho Luis. Quería puntualizar o preguntar respecto a hacer remarketing a un lead ya capturado. O sea, yo en ese punto discrepo porque pienso que un lead que ya has capturado puedes tratarlo de otra manera a través de email marketing o llamadas directas si tienes el número, más que utilizar la información para reimpactarlo, que te va a salir más caro al final volver a reimpactarlo. No sé si te referías a esto, Luis. Te pongo una situación. Imagínate que, por ejemplo, una cosa es conseguir el mail del cliente para que asista a un webinar y otra cosa es que asista al webinar. Entonces, yo creo que es importante reforzar el mensaje para que asista, que durante el tiempo, si yo, por ejemplo, te voy a dar una masterclass el martes que viene, que yo me garantice que tú hasta el martes estás recibiendo impactos no solo a través de correo, sino también estás viendo mi cara por ahí. ¿Sabes? Trabajar un poco la marca, por decirlo de alguna manera. Sí. Y la asistencia, ¿no? Oye, tú puedes venir el martes a las 6 de la tarde, pero oye, vente. O el jueves, vente porque, o sea, el seguir calentándote para que asistas, porque cuando yo capto el lead, yo sé que a ti te interesa esto, pero tengo que seguir animándote a que sigas haciendo lo que yo quiero. Y eso lo puedes hacer por mail, sí, y por mail te compro 100%, que es gratuito y que lo que te estoy contando quizás sea minoría, quizás no se utilice tanto quizás en muchos sectores, pero por ejemplo en esta casuística, en la casuística de un webinar sí que puede ser bastante interesante el que sigas. Todos conocemos casos en los que nos hemos sentido impactados muchas veces por alguien que nos está invitando a transformar nuestra vida y eso de alguna u otra manera nos afecta, positiva o negativamente, pero nos afecta. Yo aquí, si me permitís añadir a lo que comenta Javier, yo aquí dependería también de si el producto es de compra repetitiva, porque si es yo qué sé, tú imagínate, proteínas, pues cada mes tienes que comprarte tus proteínas para el gym, ¿no? Pues ahí yo sí que estaría haciendo un remarketing continuo para que esa persona siga teniéndome en su mente y obviamente que no se vaya a la competencia, ¿no? Intentar que me siga teniendo ahí en el top of mind. Otro ejemplo que pasa mucho es en membresías. Tú piensas que en cuánto tiempo tardas en tomar una decisión de compra de una membresía, aunque sea una membresía de 10 euros. ¿Cuántas vueltas le das a apuntarte a un Disney Plus o a un HBO porque ya tienes Netflix? Pero en este momento sale Juego de Tronos y sí que me quiero apuntar. Y en este momento te impactan con un tráiler de Juego de Tronos. Hostia, ¿conviertes o no conviertes? Las membresías, y esto lo digo porque he trabajado con bastantes, requieren no solo mucho remarketing, sino una frecuencia muy alta de remarketing.
Y aunque tengan tu mail, y tú puedes ser un cliente, haber sido cliente, ¿sabes? Tener tu correo porque sí, en algún momento estuviste dado de alta, pero te diste de baja y lo que quieren es que te vuelvas a darte alta. Os lo compro totalmente. Pues pasemos a un tema que Alejandro ha dicho, la palabra pre-landing o offer, y yo de esto soy muy fan. Un momento, dejarme interrumpir un momento este podcast, esta mesa redonda, para que os hable de otro de nuestros patrocinadores que sin él esta mesa redonda no sería posible, y es Aprende con Darmoon. Y esta semana os quiero hablar sobre que el próximo 22 de septiembre, es decir, si estáis escuchando el día del lanzamiento del podcast, la semana que viene, habrá una masterclass online avanzada de Facebook Ads para e-commerce. ¿Y quién la va a hacer? La hace nuestro Manuel Viley. Le podemos decir nuestro porque es la persona que más arreglada ha venido nunca a una de las casas estas que hacemos con PPC Cash Plus. Pues Manuel Viley es quien dará esta masterclass, y nada, se podrá ver desde el repaso de instalación del pixel, estrategias de full funnel de conversión, campañas de DPA, consejos de optimización, qué ha supuesto la llegada del iOS 14, todo esto lo podéis ver en la Masterclass Online avanzada que será el próximo 22 de septiembre y durará 3 horas. Será de 5 a 8. Será online. Y ya os digo, estas Masterclasses, como ya sabéis, creo que es la cuarta que hace Aprende con Darmoon este año, y tiene un precio, el precio de esta Masterclass es de 90 euros, pero la hace Manuel Vilella, que ya sabéis que nunca decepciona. Entonces, ya sabéis, si queréis aprender más sobre Facebook Ads para e-commerce, el 22 de septiembre, de 5 a 8 de la tarde, es vuestro día. Y nada, ya os dejo que continuéis con el episodio de hoy. Adiós. Alejandro, tema de pre-landing para tráfico muy, muy frío. ¿Has notado que es como un más tener una en tráfico en nativo, en display? ¿O que cambia mucho de enviarlos directamente a la landing que enviarlos primero a una landing donde todavía los sitúas un poco más en el momento y después ya los envías a la landing? Sí, cambia mucho porque puedes contar una historia de otra forma. Y fíjate, sé que se te va a reventar la cabeza con lo que te voy a contar, pero yo también la utilizo para search. Es decir, no utilizo pre-lander solamente para... Vamos, por el modelo de negocio que tengo, necesito utilizar las pre-landers prácticamente para todo. Y no solamente la uso en nativo o en display. Es decir, yo en mi campaña de Facebook Ads tengo mi pre-lander, con Twitter tengo mi pre-lander, con Search tengo mi pre-lander, y al final es buscar un enfoque diferente. Tú al final ahí cuentas una historia, intentas buscar el engagement con el usuario, le cuentas qué le vas a aportar. Digamos que estás noticiando tu oferta, ¿no? Y en muchos casos se ve un aumento de conversión interesante, tanto de click a lead como luego de lead a venta. Para los que no sepáis que es una pre-landing, al final... Estaba buscándolo ahora mismo. En el anuncio hablo sobre una temática, sobre, por ejemplo, el típico anuncio de nativo que veis de cómo la gente de Barcelona, digo Barcelona porque en nativo tú puedes poner la ciudad según la IP dinámicamente, se está ahorrando 500 dinero en su seguro de coche. Lo que haces es, en vez de enviarle a una landing de seguros o de comparadores de seguros de coche, antes de eso les envías a una página donde explicas pues cómo la gente, o sea, le introduces más en el tema sin que vea que hay un formulario allí puesto. Le introduces de, oye, pues mira, gracias a esta ley, es que ahora me estoy acordando de una página de Estados Unidos que justo estaba analizando esta mañana, a esta ley que han sacado ahora, pues se puede uno aplicar estas ventajas, tal, lo metes mucho más en la situación, la persona entiende que lo va a poder hacer, y después un truco que hay muy bueno en las pre-landings es que cuando tú lo vas a enviar a la landing real, tú ya puedes jugar con prefiltros. Por ejemplo, está el típico de poner el mapa de un país y que digan ¿de qué provincia eres? Y ya apretan dinámicamente al país que es y ya se le abre la landing con la preselección de país. De esta forma es todo más continuista y el formulario lo rellenan con una conversión más alta. Pero pre-landings hay un montón. Donde yo encuentro más para ahora inspirarme es en nativo. En nativo la mayoría de anuncios tienen
landing, sobre todo si os vais a Estados fíjate, Unidos. Para display también funciona muy bien y al final es el mismo enfoque que en nativo. Tú cuando estás viendo la web del Mundo, de OK Diario, El Confidencial, cada uno que lea lo que quiera, por supuesto, tú al final estás consumiendo un artículo y te encuentras con un banner. Entonces, si ese banner a lo mejor está nativizado incluso y tú clicas ahí y te encuentras otra noticia, digamos que estabas leyendo un artículo en El Mundo y sigues leyendo otro artículo que no es en El Mundo, pero que vienes a través del Mundo, ¿no? Y ahí es ya cuando si le engancha lo que le estás explicando, pues ya va a ir al landing y se va a registrar. Pero es, digamos, como un paso como más suave, ¿no? Para no sacarle... Al final también, o sea, te cambia el enfoque. Digamos que en la campaña del seguro de coche, tu anuncio que va al landing directamente calcula cuánto te cuesta tu seguro de coche y utilizando una pre-landing lo que vas es a enfocarlo desde otro ángulo, con otra historia, donde no le estás diciendo directamente vete a calcular tu seguro de coche, sino mira a Pepito que se ha ahorrado 2.000 euros en su seguro de coche, clic aquí, pues Pepito se lo ahorró porque hizo una cotización y no sé qué, y entonces descubrió que tal, que no sé qué, no sé cuánto, y si quieres tú también, pues luego ya tienes los diferentes call to action, como comenta Alberto, y ya le lleva a la landing final, que es donde hace la conversión. Entonces es un viaje un poquito más largo, pero también es verdad que ese tipo de anuncio como anuncio en sí, el CTR es alto y el CPC es bajo. Entonces te compensa, aunque haya caída, porque siempre que metes un paso, obviamente en cada paso hay una caída, podrás trabajarla para que sea mayor o menor, pero siempre hay una caída, pero te lo compensa. Te lo compensa si el enfoque es bueno, yo en algunos casos he llegado a ver funnels con prelander que pueden duplicar o triplicar el porcentaje de conversión de un funnel sin prelander. Al final, volvemos al depende, ¿no? Depende de 1000 casos. Depende de 1000 casos. Yo quería preguntar una cosilla. Dos cosas. ¿En qué sectores, Alejandro, por ejemplo, tú que dices que tienes veo que tienes bastante experiencia en ello, ¿en qué sectores te ha funcionado mejor? Y la segunda es, en búsqueda, ¿cómo la utilizas? ¿Con búsquedas más informacionales o...? Con todo. Yo en búsqueda trabajo en modo muy Akakure, muy concordancia amplia con ACPA y con todo. Obviamente, al final, normalmente llegas a un público pues con el nivel de conciencia a lo mejor tampoco es muy alto, ¿no? Y a nivel de sectores, yo te recomiendo que te des de alta en alguna herramienta de espionaje, ¿vale? Como Anstrex o hay muchas, ¿no? Alberto ahora te recomendará la suya, que es la más top, ¿no? Que también te cuesta tu buen dinero al mes. Pero le sacamos provecho. O sea, al final, ROI positivo. Te puedes dar de alta un mes, ¿no? Y al final simplemente es echar horas, ¿no? Tú puedes filtrar por plataforma y puedes filtrar por ejemplo, en Astex tú puedes filtrar por la fortaleza de un anuncio y por la tendencia. En fortaleza, digamos, es como acumula un estimado de gasto histórico. Entonces tú puedes ver, mira, los anuncios que han traccionado mejor en Taboola en el año 2021 en Brasil son estos, ¿no? O los anuncios que más están traccionando ahora en España en los últimos días son estos, ¿no? Que es, digamos, la tendencia a corto plazo y la de largo plazo. Y vas a ver que en todos los sectores, sector eléctrico, en seguros se utiliza muchísimo. En prácticamente todos te vas a encontrar con casos que utilizan prelanders. Y la magia ya no es buscar anunciantes que utilicen prelanders, sino afiliados que utilicen prelanders, porque los anunciantes pueden llegar a perder dinero, pueden llegar a tener CPAs muy altos y no pasa nada, pero el afiliado cuando algo no funciona lo para rápido. Entonces, si ves que un afiliado está gastando mucho dinero en algo es porque está ganando pasta. Entonces, te puedes inspirar ahí. Y cuando digo inspirar, no me refiero a copiar. Es decir, tú puedes ver la tendencia que está funcionando en Nueva Zelanda para algo y ver un poco, intentar adaptarlo a tu sector o si es el mismo sector, intentar replicar a lo mejor el estilo de fotos o el estilo de copy o la prelander o lo que sea. Bueno. Sí, o sea, todo lo que tú veas que has clicado un anuncio y no veas un sitio de formulario, pero tú sepas que es para lead, eso es una prelander porque en algún sitio habrá un botón que te envía un formulario. Entonces, hay placas ahora, por ejemplo, últimamente veía muchos de placas solares. Un montón ahora de nativos. Pero es que hay de todo y es lo que comenta Alejandro. De audífonos. De vivienda, para vender tu vivienda. Sí, no vendas tu casa sin antes. Bueno, o el típico es que lo de las IPs es muy divertido. Yo por ejemplo,
al ser un pueblo muy pequeño, me marca la IP de 2 pueblos más allí, porque tengo el repetidor allí y digo, enseguida veo, digo, esto lo están utilizando el dinámico en nativo. Pero sí, o sea, a mí me sorprende mucho lo del search, porque claro, yo en search, es decir, que hago poco para generación de lead en el cliente más grande que tenemos, y encuentro que si la palabra ya es muy centrada, como que no me hace falta tanto, a mí las pre-landings me dan muy bien para a un mismo formulario meterlo desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos diferentes, de jugar mucho, decir cuál es el punto de dolor del usuario y voy a probar 4 o 5 ángulos diferentes y me invento 4 o 5 historias, pongo desde momentos diferentes y allí hago 4 o 5 anuncios. Es lo que decía Eduardo. Me sirve para aprovechar mucho una muy buena landing page. Porque a mí el mejorar una landing page encuentro que es mucho más difícil que mejorar una pre-landing. Entonces, bueno. Pues en Search es que le eches un poco de creatividad y te puede funcionar. Te puede funcionar un grupo de anuncios en modo Kakure y luego Vistra comentaba que si lo utilizaba también en búsquedas informacionales, que también lo uso, te puede funcionar muy bien en un modo más de keyword single group, ¿no? Utilizar una keyword más en amplia, pero 1 o 2 keywords sobre una temática concreta. Imagínate cómo funciona Discovery Ads, ¿no? Y haces a lo mejor una pre-lander exclusiva sobre Discovery Ads y mandas el tráfico a un webinar o a un ebook de Discovery. Aprovecho para comentar una cosa, ¿vale? Que estamos hablando ahora de nativo y de display y tal. En display hay que tener cuidado con este enfoque porque desde hace unos meses la política de clickbait ha entrado dentro del sistema de strikes, ¿vale? Y eso es muy peligroso para los que utilicen este tipo de sistemas porque si subes anuncios que se pasen un poco de la raya, como empieces ya con temas de clickbait, te pueden llegar a suspender la cuenta. Entonces, en nativo todavía puedes hacer prácticamente lo que quieras. En display tienes que andar con un poco más de cuidado. Sí. Bueno, en nativo, últimamente yo me estoy encontrando que ya se están poniendo un poco, no exquisitos, pero que ya, esto, no sé qué, pero bueno, en nativo. Vale, hablando de plataformas, TikTok para generación de lead. ¿Lo estáis probando? ¿Cómo van? ¿Tenéis volumen? ¿Tenéis calidad? Yo tengo que decir que no lo... Los demás, ¿habéis probado algo de esto? Nosotros sí, lo probamos, lo trabajamos. Hemos tenido momentos buenos, momentos malos, principalmente bueno, ya lo comenté en una de las charlas que tuvimos, principalmente por dificultad en la gestión. O sea, eso de abrir una cuenta, empezar a trabajar, que la cuenta funcione bien y al día siguiente te la banean, hablas con soporte, no saben por qué se ha baneado, si está correcta, te la desbanean, te la desbloquean, a las 6 horas se vuelve a bloquear. O sea, es imposible poder estar así, pierdes un día, 2 días, 3 días, pierdes todo lo que llevas de optimización. Entonces, hemos estado teniendo muchos problemas de ese tipo. Tenemos la esperanza de que ahora retomemos de otra forma diferente, con otro account que tenemos y que todo pinta que va a ir mejor. Pero funciona bien. Las creatividades no tienen nada que ver con el resto de redes sociales. Y sorprendentemente se generan leads de gente de más de 35 años, para que se crea que solamente es para chavales de 15 y 18. Y normalmente la conversión a venta es mayor que en Facebook, por ejemplo. Tienen mayor ratio de conversión. Qué bueno. Tío, me acabo de dejar planchado. No me lo imaginaba. Vale. Yo tampoco. es difícil de pensarlo. Vale, otra pregunta que os quiero hacer y más preguntas, recomendación para gente que no ha hecho nunca generación de lead y está empezando, porque le hemos dejado entrever, pero si os viene un cliente y os dice quiero hacer generación de lead y le decís, vale, pues ¿qué CRM usáis? ¿Cómo guardaremos datos? Y dice, no tengo nada de esto. Y como que no se empeñan mucho en poner, en hacer algo de esto. Directamente no hacéis generación de lead con él. ¿Cómo lo podríais llegar a trabajar? ¿Pensáis que la implementación
del sistema de almacenaje de pues el G-Click, el Facebook Click, es como una parte esencial, como es la landing, como es el anuncio, en todo el proceso de la generación de lead? Todo eso es relevante, pero si tienes un caso como ese, al final hay automatizaciones como Zapier, que al final lo que puede hacer es conectar una landing con un Excel, ¿no? Y en el peor de los casos, oye, si tú tienes un equipo de ventas que es bueno, aunque no tengas ese CRM, pues oye, a lo mejor te puede funcionar bien. A mí personalmente, yo cada vez soy más exquisito con los clientes con los que trabajo y con los que no, y me gusta trabajar con clientes que ya están funcionando, que ya están teniendo resultados y que mi trabajo lo que puede hacer es ayudar a que esos resultados sean exponenciales, ¿no? Y crezcan muchísimo. Pero cada vez me gusta menos empezar con clientes que no tienen experiencia, que no tienen equipo comercial, que no tienen nada montado, porque la probabilidad de que eso no funcione es mucha más alta que si empiezas con un cliente que ya tiene esa estructura comercial y todo eso, ¿no? Entonces, creo que lo del CRM no es algo al final que sea para mí súper relevante, porque al final si ellos son capaces de tener resultados trabajando con un Excel, oye, pues bien por ellos. Me parece más relevante las otras cosas que te comento. Y luego hay otros clientes, pues oye, que al final tienen integraciones súper potentes y tienen todo automatizado y se registra el lead y nada más registrarse ya recibe un email y a los 2 días recibe este otro. Oye, pues todo eso, por supuesto, bienvenido. Pero al final eso está en el lado del cliente, ¿no? Claro. Por tu parte, lo único, o sea, por tu parte, yo creo que lo que te tienes que plantear es a dónde voy a llegar con este cliente. O sea, me refiero, ¿en dónde nos vamos a quedar? No, o sea, ¿realmente es necesario todo? Bueno, depende de lo que el cliente quiera por detrás y hasta dónde pueda llegar. Te puedes comprometer sabiendo cuáles son las cartas, ¿sabes? Y las reglas del juego, pues te puedes comprometer o no. Al final, yo he tenido clientes que han funcionado muy bien sin CRM. O sea, directamente enviándole los leads por email. Cada lead que entraba le llegaba un email al cliente con los datos del lead y le llamaba, se contactaba por teléfono y funcionando muy bien, años. O sea, sin necesidad ni de un CRM, ni de guardar el G-Click, ni de absolutamente nada. Y bien en todos los sentidos. Pero todo depende un poco de quién hay por detrás, qué es lo que hay por detrás, o sea, de muchas cosas. Y luego, pues, si tú te quieres meter en esa guerra o no. Y es que tengo que decir que vivo en esto, bueno, yo lo he dicho en muchos podcasts, que vivo muy bien a nivel de datos y, por ejemplo, yo sé si un emplazamiento pues me trae más clientes o menos de display. Pero es que siempre pienso que lo mío es lo normal y no es No es lo normal. Luis me mete muchas bullas en eso, que no es lo normal ser tan friki con los datos. Trabaja con un carnicero de Albacete. Eso a ver si tiene para gestionar. Luego, otro punto importante en relación a si eso es importante o no. Yo cuando tengo un cliente de generación de leads me gusta hacerle como una pequeña entrevista y intento entender, oye, ¿qué CPA estás buscando? ¿Qué porcentaje de conversión crees que vas a conseguir o estás consiguiendo, ¿no? Para este funnel concreto, porque no es lo mismo los niveles de conciencia, no es lo mismo promocionar, oye, quiero contratar esto, o quiero apuntarme a un webinar, o quiero descargarme un ebook, o quiero un evento presencial. Al final son diferentes tipos de leads. Y al final te das cuenta que dentro del mismo sector las empresas están en diferente situación. Tú puedes estar con la empresa A que busque un CPA de 300 euros y la empresa B que acaba de hacer una ronda de financiación y acaba de conseguir 40 millones fresquitos y su objetivo es crecer como un cohete y comerse el mercado y a lo mejor está dispuesto a asumir un CPA de 500 euros. Y a lo mejor encima ellos tienen un porcentaje de conversión de lead a venta mucho más alta que la empresa A. Entonces, todo eso es muy importante entender bien con qué cliente vas a trabajar, porque al final la probabilidad de éxito de un cliente u otro, trabajando con él a medio y largo plazo, pues es que hay unas diferencias tremendas. También si no lo tienen bien montado a posteriori es más difícil saber la calidad de los leads, al menos es lo que me parece a mí. Ya os digo, si se envía por correo, como decía Eduardo, y funciona, oye, fantástico, ¿no? Pero si son muchos los leads, controlar qué calidad te estás obteniendo es más difícil que no teniendo un CRM donde ya tienes la cualificación y demás. Para mí un punto muy importante que quería añadir también era no solamente el cómo le envías el lead, la información al cliente, sino el feedback que te da el cliente
En cuanto a ese lead, me refiero al traqueo, lo que hablaba Albert del código G-Click. Depende del tipo de campaña. Tú puedes ir a una campaña CPC, sin más, o maximizar clic y para adelante. Pero si ya te metes en una campaña Smart Bidding y CPA ROAS, necesitas ya esa información cuanto antes para alimentar al sistema y que tenga una retroalimentación constante que pueda hacer, más cuando quieres escalar a grandes volúmenes. A ver, al final, sin el CRM, lo que va a pasar es que si tú haces una campaña de display, tú no sabes si las conversiones están viniendo, las conversiones finales, si están viniendo de OK diario o de público. Y al final, si público no convierte porque a lo mejor el usuario tiene un nivel adquisitivo más bajo, pues tú te vas a comer leads que están convirtiendo y leads que no. Pero al final la media te cuadra, ¿vale? Si tuvieras un CRM adecuado me dirías, oye, que los leads de público o de este otro publisher no están convirtiendo, quítamelo. Todo ayuda, por supuesto, pero al final cada empresa tiene los recursos que tiene. Exactamente. Al final llevar todo eso por detrás a lo mejor requiere un equipo de personas, software, ¿sabes? Y tal, que la empresa no se lo puede permitir. Como el que tiene Albert. Un equipo de desarrolladores a medida. Hostia, ayer volvió de vacaciones y le pegué una turra de cosas que quería hacer. Bueno, a ver, otra pregunta y allí, Javier, esto quiero que lo expliques porque, porque me lo has enviado tú por mail. Es que vayamos a Google Ads, vayamos a estrategia de puja y claro, uno puede pensar, generación de lead, pues, ostras, Target CPA es la bomba, es lo mejor. Pero depende, ¿no, Javier? Depende de qué lead me refiero. O sea, hay muchos tipos de lead, desde de inbound hasta el formulario, hasta una persona que te contacte por un chat. O sea, según de dónde venga la fuente de ese lead, dependerá. Hay estrategias en las que un maximizar clic, por ejemplo, estoy en contra de maximizar clic para generación de lead porque te mete tráfico sin intención de convertir. O sea, no convierte, al final te sale caro, por decirlo así. Pero depende, como todo, lo que hablábamos al principio, depende. Esa palabra que usamos tanto, porque si tienes una campaña en la que tú quieres generar llamadas y tienes anuncios de solo llamadas y le metes una estrategia de maximizar clic es igual a llamada, ahí te puede tirar muy bien la campaña. No estás metiendo una landing, no estás metiendo un anuncio donde metas tráfico que no vaya a convertir. El porcentaje de conversión a solo llamada está próximo al 100. No sé si me explico. Sí, que dependerá de tu objetivo, la estrategia será una o será otra. Efectivamente. Claro, es que no. Claro, planteado sí. Nunca lo había planteado. Claro, si metes un maximizar clic a una campaña con anuncios de texto, ahí te va a meter tráfico que va a la landing y de ahí a que te llame, que convierta. Pero al final una estrategia de maximizar clic es maximizar conversiones si solamente tienes anuncios de llamada. Porque joder, vale, pero es la conversión. Me está petando un poco la cabeza. Igual te peta. Tengo que pensar. Joder, es verdad. Sí, está bien pensado. Claro, yo no soy muy fan de las porque y eso me metéis siempre la bulla cuando lo explico en el Plus, que yo no soy muy fan de las llamadas ni las campañas de llamadas y todo, porque quizás no tengo un cliente que dependa mucho de las llamadas. Pero a mí la extensión de llamada y llamada, el problema es cuando se registra la conversión, como es cuando hace la llamada o a los pocos segundos, realmente tú no sabes si eso es bueno, eso es malo o qué. Entonces, por eso nunca he sido muy fan de la extensión de llamada. Eduardo, ¿por qué me haces esa carita? La extensión... No, al final tú para una llamada, o sea, a ver, un criterio básico que se sigue es la duración de la llamada. Literal. Sí, pero... Puedes considerar que una llamada que sea inferior a 1 minuto no es buena, por ejemplo. Eso lo puedes determinar en los informes. Sí. Además, los informes son muy completos. Sí. A la hora de la configuración de la conversión lo puedes determinar. Oye, pues para mí un lead de calidad es una llamada a partir de 5 minutos. Oye, eso va a ser la conversión. Y una pregunta. ¿Quién de aquí está surfeando la nueva ola de estrategia de ROAS a generación de lead? ¿Por qué lo estás preguntando? Porque yo sé que alguien está surfeando ya esa ola. Bueno, hay una persona que la está surfeando muy fuerte y muy rápido, que esa persona vendrá aquí solo a surfear esto, pero de los que estamos aquí ahora. Que además surfea otras cosas, ¿no?
No, y surfea muy rápido. Bueno, es que si decimos surfear, a igual, y recordemos que Windsurfea. estamos hablando de Enrique del Valle, que está de fuerte, que nos puede partir el cuello a todos si quiere. O sea, no puede coger la cabeza de uno con un brazo y la cabeza de otro con otra. El cascanueces. Sí, sí, Ahí sí. el cascanueces. Pero, Javier, ¿a ti cómo te está yendo eso? A mí me está yendo muy bien. O sea, la compaginamos paralelamente con otras campañas CPA, pero el ROAS, lo que viene hablando esta persona que surfea sobre el lead scoring, me está tirando muy bien. O sea, muy, muy bien. Al final vas dando pesos a los leads en función de su conversión y el algoritmo va a buscar, o sea, es la teoría, pero que la realidad es que funciona, busca los leads de mayor valor. Eso sí, es un poco pesado porque tienes que ir reajustando según las conversiones que vayas teniendo mes a mes, semana a semana, como sea tu tiempo tu ventana de conversión. Es decir, este trimestre me ha podido funcionar muy bien los leads de inbound, llamada, pero el mes siguiente resulta que por la tipología de llamadas que estoy teniendo no convierte también y tendré que darle otro peso. Ir enseñando al algoritmo de esa forma. Yo tengo que reconocer que mi estrategia favorita es Target CPA y realmente, no sé qué opináis sobre esto, ¿el Target CPA de hoy en día de Google Ads está en el mejor momento para vosotros? O sea, ¿es la mejor estrategia posible? Esto del ROAS, yo todavía no tengo resultados porque no he testeado, pero si vamos a no sé si llamarlo old school, pero lo de siempre, Target CPA. Hoy en día el Target CPA que tiene Google Ads está en su mejor momento. Me estoy repitiendo mucho. O sea, ¿funciona de la hostia, vaya? ¿O no? Sí, ¿Cómo os va? si tienes una cuenta con mucho histórico, sí. Y suficiente que sí. presupuesto también, porque Bueno, si no tienes presupuesto. yo en cuentas con presupuesto que tampoco son muy grandes, también me está funcionando muy ¿Sí? bien. Sí, yo creo que la clave al final es histórico. O sea, es más histórico que no. Es histórico. Aunque últimamente sí que es verdad que estoy empezando a notar que una campaña que ha estado parada mucho tiempo, una campaña nueva, a CPA no está tirando y necesitas arrancar con maximizar conversiones y aquí tenemos varios temas que gestionar, ¿no? Porque cuando arrancas con maximizar conversiones, el sistema arranca muy fuerte, los 3 primeros días se va a gastar el doble del presupuesto y va a ir con unos CPMs muy locos y eso va a generar también CPCs muy locos y CPAs también loquísimos o incluso que no generes conversiones. Entonces, yo la manera que estoy trabajando en esto es que arranco las campañas a maximizar conversiones con un presupuesto muy bajito, ¿vale? Pues 5 euros al día, 10 euros al día. Sé que los 2-3 primeros días probablemente ni siquiera voy a generar conversiones porque voy a salir con un CPM desmesurado y al poco tiempo se empieza a ajustar. Y en cuanto ya tengo alguna conversión, lo paso rápidamente a CPA y ya tracciona. Estoy en tu barco. Yo tengo amor y odio, Albert, hacia CPA. Yo tengo amor y odio. Pues tienes amor y odio hacia mí también, entonces, ¿eh? Se traslada. No, básicamente, o sea, el amor y odio que tengo hacia CPA viene de que no sé si es un poco conspiranoia, un poco creo que Google al final, o sea, CPA funciona muy bien, pero creo que Google se aprovecha un poco de la situación en el sentido de que cuando segmentamos, igual es una paranoia mía, también lo digo, pero cuando segmentamos a dispositivos, cuando tienes un objetivo de CPA, ponte un ejemplo de 50, estás viendo que lo saca a 20 en mobile y lo saca a 30, 40 en desktop. Ahí me paro y pienso, ojo, si me lo está sacando a 20 en mobile, si hago una campaña solo a mobile, me lo va a tirar a 20. Y no lo saca a 20 porque, claro, compensa uno con otro. Entonces, cabroncete, si me lo está sacando a 20 en mobile. Pero esto lo comentábamos el otro día, es porque aprende de lo que no funciona. Entonces, por eso al final va tirando. Tú, Eduardo, vosotros en Google Ads, TCPA, ¿TCPA? Normalmente sí. De Terros no hemos todavía probado nada y lo que nos cuesta es mucho arrancar. Siempre vamos como muy justos con la parte de coste de conversión, entonces nos cuesta mucho arrancar las campañas a través de CPA.
Sí, empezar una campaña suele doler. Sí, cuesta mucho. Y yo, lo que ha dicho Alejandro, para mí va a misa porque lo estamos haciendo. Y me revienta cuando no empieza y tengo que pasarla a maximizar clics y sé que no va a tirar. Pero hay veces que no me queda otra. Maximizar clics, perdón, puede ser una buena herramienta, una buena estrategia para arrancar en algunos tipos de campañas si vas a lo mejor con whitelist para que empiece a coger datos el sistema, porque como no vayas con whitelist te va a meter tráfico spam, como no tengas apps bloqueadas todo el tráfico va a venir de apps, etcétera, etcétera. Es muerte. A ver, yo lo que, si me permites, Albert, perdona. Yo la verdad que Target CPA me gusta bastante, siempre y cuando, como comentaba antes, tienes presupuesto, porque sí es cierto que, por ejemplo, en alguna cuenta que tenemos que hay mucha temporalidad, por ejemplo, los últimos meses del año baja el presupuesto igual 5 veces menos. Lo que sucede allí es que tengo que sí o sí pasar a maximizar conversiones porque me limita una barbaridad la visibilidad, me limita, bueno, se vuelve loco el algoritmo. Entonces, claro, para paliar esto, porque no puedo ir bajando poco a poco, baja de repente el presupuesto por la temporalidad que tiene el negocio. Lo que hacemos es pasarlo a maximizar conversiones durante el periodo en que está más bajo. Pero como también he probado la otra variante, que es la de Target ROAS, y mola mucho, aún no he sacado conclusiones porque quiero tener el año completo para comparar en relación al año anterior para ver si el valor de venta, el valor de conversión es suficiente o es mucho mayor este año que el anterior. Allí lo que sí estoy viendo es que no prioriza la cantidad, obviamente. O sea, está priorizando la calidad del lead, intentando conseguir maximizar ese ROAS. No sé, ya os diré cómo ha funcionado en breves, pero por lo que he visto hasta el momento, sí consigues cantidad, pero no prioriza la cantidad. ¿Y limitáis? Tengo una duda aquí. En Target CPA hay algunos sectores en los que los CPC se van por las nubes. Ya. ¿Limitáis de alguna forma ese CPC para controlar el gasto? Aquí le peta la cabeza a Albert. Pero entonces de CPA, limitar el CPC. No puedes, limitas el CPA. En maximizar clics, sí. Pero a través de estrategia de cartera, o sea, ponerle un límite de CPC a ese target CPA para evitar clics muy altos. En la vida. O sea, porque hay veces que, o sea, si tienes subidas grandes de presupuesto para escalar o ante fluctuaciones de la conversión, se te pueden ir los CPC muy, muy altos y en pocos clics consumirse todo el presupuesto. Entonces, una forma de ponerle vallas al campo. Es decir, oye, yo te pido un CPA, pero no te vayas a consumir todo el presupuesto. Nada. No. Al final sí me creo que CPA, al final todo depende de si confías en el algoritmo o no confías en el algoritmo. Sí. Yo confío a medias. O sea, ya me veis. O sea, tengo mi confianza, pero creo en la automatización, pero controladamente. Vale, pues mira, llevamos 1:30, vamos a ir cerrando, pero quiero haceros una pregunta. Si solo os dejaran una plataforma en la cual hacer generación de lead, ¿cuál sería? Empiezo por ti, Vistra. ¿Una sola? Una sola. Me gustan dos. Bueno, yo me quedaría con LinkedIn probablemente. No porque sea lo más obvio, porque es la verdad que LinkedIn quizás es lo más obvio, sino porque me encanta hacer estrategias dentro de LinkedIn. Joder, no me la esperaba esa, ¿eh? Eduardo. Yo, poniendo todas las, digamos, opciones que te dan cada plataforma, al final Google para mí es la más completa, porque tiene la parte de búsqueda, tiene la parte de display, tiene la parte de YouTube. O sea, al final puedes probar 1000 estrategias diferentes dentro de la propia plataforma, como plataforma. Javier. Yo le sigo guardando lealtad a Google con la plataforma que me inicié, la que me enganchó y con la que sigo casi al 90% de mi tiempo. No con ello quiero decir que otras plataformas son buenas también, pero Google Ads, por supuesto. Alejandro. Yo a día de hoy, en el año en el que estamos, y según ha evolucionado todo, me sigo quedando también con Google, por supuesto.
porque aparte de tener la posibilidad de recoger una demanda existente a través de Search, pues lo que ha comentado también Eduardo, tenemos Discovery, tenemos Display, tenemos YouTube, que al final son herramientas súper potentes a día de hoy. Luis, no te escapas. Yo no opino. ¿Con qué te quédate con algo? Cascarón de huevo. YouTube. Venga, Luis. YouTube. Vale. Yo tengo Sí, que decir porque creo que... Dime. Creo que es donde puedes meter más mensajes. Yo me quedo con Nativo, es la que más me divierte. Mejor me lo hace pasar. Pues nada, 1 hora y media. Vistra, Eduardo, Javier, Alejandro, ¿os lo habéis pasado bien? Muy bien. Por supuesto. Fantásticamente, muy divertido. ¿No podemos seguir? Bien. Podemos, pero no va a pasar. Podemos. Pero no hoy. Pero hay gente que dirá, oye, quiero escuchar otras cosas. O sea, hay podcasts de 5 horas, pero hay gente, yo me habéis reventado la cabeza 3 o 4 veces, tengo historias por hacer que por culpa vuestra, que yo no sé para qué hago este podcast, cada vez que hago un podcast tengo que trabajar 7 veces más, pero... Tengo la teoría, Albert, de que esa libreta está vacía, la tienes siempre ahí para vacilar. No, coño, mira. Pone, no se entenderá una mierda, ¿eh? Pero aquí pone... menor actividad, o sea, que me ha sorprendido mucho lo de más metiendo más campos al formulario, mayor volumen. Claro, yo justo esta mañana he tenido una reunión para quitar campos para tener mayor volumen, pero mañana voy a decirle a la persona con la que he tenido reunión, le voy a decir, oye, que no, vamos a probar también otra cosa, vamos a meter más campos para tener mayor volumen. Esa persona me va a decir, Albert, tú eres tonto, y le diré, sí, pero ¿qué quieres que te diga? Me lo han dicho en un podcast, yo tengo que hacerlo. Rectificando de tonto. Sí, sí, es mi vida. Mi vida se basa en esto. Nada, señores, Vistra y señoritas. Vistra, Eduardo, Javier, Alejandro, mil gracias por estar aquí. A todos los que nos habéis escuchado, si habéis aguantado hasta aquí, gracias. Luis, ya cortamos esto, ¿no? Bueno, nos despedimos y cortamos, claro. Despedimos, vale. Es que tengo la cabeza tan petada que... Sí. Sí. Que si queréis, pues si os ha gustado el podcast, dejarnos en iTunes. Por cierto, encontraréis los enlaces a todos los LinkedIn de las personas que han estado aquí en el artículo en el post del episodio. Además, Albert, esto que están compartiendo está muy guay, pero la cantidad de material didáctico que nos dejan en el grupo de Telegram día a día es todavía más grande. El grupo de Telegram es bueno porque hablan ellos y no hablamos tú y yo. O sea, allí, gracias a ellos, es porque el grupo de Telegram es de calidad. Porque si Luis solo hablamos tú y yo, bajaría la calidad. Pues nada, gracias a todos de verdad por dejaros engañar para esto. Y nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, chao. 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 Hasta luego. Hasta luego. Y un piloto aprendiendo a volar. Sin oficina vio nacer un match. Y hoy cumple un año PPC Cast. 20 de junio, primera experiencia de 20 minutos a hora y media. Noticias, consejos, lo que quepa, todo está ahí en la escaleta. Buen rollo y talento se respira en PPCcast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Google o Facebook, Sonia o Selena, pero el newsletter nunca llega. Y más vale una barbacoa que las estrategias del Gamboa. Rendirse al líder
de saber.